su misericordia infinita con cada uno de nosotros, seguramente manifestada durante estos días, en su cuidado, pero también y particularmente en proveernos fielmente su palabra. Así que muchas gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él dispone para nosotros y por supuesto gracias a cada uno de ustedes por sacar el tiempo y conectarse para este curso de Génesis. Me avisa Roberto si ya podemos comenzar entonces la clase. Pastor, sí, podemos iniciar. Listo, perfecto. Muy bien, hermanos, estamos ya considerando el capítulo 3 de Génesis. Hemos hecho un recorrido por los primeros 8 versículos. Me gustaría que me confirme, Roberto, si se está viendo la diapositiva ya para poder comenzar. Pastor, sí, pastor, ¿me escucha? ¿Listo? Sí, te oigo, perfecto, gracias. Hola, hola. Bien, hermanos, entonces hemos recorrido los primeros 8 versículos de este capítulo 3 de Génesis. Hemos considerado quién es la serpiente que aparece allá. Concluimos que es Satanás, el enemigo principal de Dios y del pueblo de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo todo el proceso de tentación, cómo el pecado que se da a luz en el acto de comer del fruto comenzó como un proceso de distorsión de la palabra de Dios, de racionalización, y que finalmente resulta en la desobediencia directa al mandato divino, primero por Eva y luego en un acto de solidaridad por su esposo Adán. Hoy vamos a concentrarnos en la parte del juicio, ya cuando Dios llama cuentas a cada uno de los actores en este pecado, ¿no? Vamos a leer entonces para comenzar los versículos 9 al 12. Capítulo 3 de Génesis, versículos 9 al 12. Entonces llamó Jehová a Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dijo, tu voz oí en el jardín y tuve miedo porque yo estuve desnudo, así que me escondí. Dijo pues, ¿quién te mostró que tú estás desnudo? Del árbol que te mandé que no comieras de él, ¿comiste? Entonces dijo el hombre, la mujer que pusiste a mi lado, ella me dio del árbol y comí. Déjenme recordarles algo, hermanos. Lo que nosotros estamos haciendo con Génesis es en cierta medida dar un curso exegético, dar como una introducción a la exégesis de Génesis como un patrón de cómo podemos nosotros abordar cualquier texto del Antiguo Testamento de una forma exegética, partiendo del significado gramatical del texto, luego ir al significado del texto en su contexto y en último lugar conectando nuestro texto con el resto de las Sagradas Escrituras. De manera que seguramente hay aspectos que no hemos tocado del Génesis o los hemos pasado rápidamente porque en realidad nuestro propósito no es llegar a cada detalle del Génesis, de todas maneras sería imposible, sino más bien como les acabo de decir, dar ciertas guías exegéticas y también mostrar cómo ustedes mismos pueden ir abordando una exégesis seria de cualquier texto del Antiguo Testamento. De manera que espero que a través de este estudio que estamos realizando de Génesis, no solo estén aprendiendo mucho acerca de Génesis, sino también puedan aprender y aplicar una exégesis al mismo Génesis y a otros textos. Así que espero que ustedes mismos puedan estar sacando mayor provecho de los textos que hemos estado estudiando. Bueno, en este texto notamos que Dios aborda a cada uno de los que pecaron anteriormente, tanto a Adán como a Eva y la serpiente. Y la manera como Dios aborda a Adán y a Eva es a través de preguntas. Son preguntas puntuales, son preguntas bien importantes que Dios lanza con un propósito, con un buen propósito. Es decir, con el propósito de buscar una confesión del pecado por convicción. Son preguntas introspectivas. Si las notamos, son preguntas que llevan al hombre y a la mujer
a la reflexión interna, que se miren en su corazón y de tal manera entonces lleguen a convicción de pecado y a través de esa convicción a un acto de confesión. Es claro que uno de los primeros efectos internos del pecado es nuestra negativa por reconocer el daño cometido. Eso es uno de los grandes efectos que causó el pecado en nosotros. Es decir, somos ciegos a nuestros propios pecados, no logramos verlos. Y si en alguna medida nosotros logramos ver esos pecados, no vamos a ver las consecuencias, qué tan terrible es. Como enseñaba el Señor Jesús, tendemos a ver el pecado en el otro como un pecado, como una como una gran viga, y tendemos a ver nuestros propios pecados como una pequeña pajita. Así que Dios sabe eso perfectamente, Él es el creador y es el omnisciente. De manera que Dios quiere llevar a Adán, en este caso particular en primer lugar, quiere llevarlo a través de unas preguntas bien puntuales a que Adán se mire a sí mismo. Y la primera pregunta que Dios le hace al hombre es: Adán, ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta, con un tú enfático, con ese pronombre personal enfático, y por eso lo hemos dejado en la traducción. ¿Dónde estás tú? Poniendo el énfasis en el tú. Es una pregunta entonces que procura conducir al hombre a la reflexión. Por supuesto, Dios sabe dónde el hombre se encontraba geográficamente, espacialmente hablando. La pregunta de Dios no es ¿en qué lugar te encuentras, Adán, porque no te veo? Jehová es omnisciente, Jehová sabe todas las cosas. Jehová estaba al tanto de todo lo que acaba de suceder en el Edén. La pregunta más bien es: ¿ya caíste en cuenta en qué situación te encuentras, Adán? Como cuando una persona cae en un hueco y usted se acerca al hueco a preguntarle a la persona: ¿dónde estás? Pues su pregunta no es ¿dónde estás? Porque no veo el hueco, sino ¿dónde estás? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Te das cuenta dónde caíste? La pregunta de Dios entonces es una pregunta existencial. La pregunta significa: Adán, ¿te das cuenta en el lugar ahora donde te encuentras? ¿Dónde has caído? Y esta es la primera pregunta que Dios hace en toda la Biblia. Es la primera pregunta de Dios. Ya habíamos visto otra pregunta que fue la pregunta de la serpiente con la que abordó a Eva. Ahora encontramos la primera pregunta que Dios hace en toda la Biblia. Y es una pregunta que sigue sonando, retiñendo en los oídos de cada ser humano. Cada uno de nosotros debemos oír esta pregunta con nuestros oídos espirituales y permitir que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Cada ser humano tiene que hacerse esta pregunta: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Todos nos debemos hacer esa pregunta cada día de nuestra vida. Sabemos que no estamos donde debiéramos estar. Percibimos que estamos lejos de casa, pero no conocemos el camino de retorno. En este momento Adán perdió el lugar de privilegio. Luego vamos a ver cómo Dios lo expulsa del Edén, y desde entonces el hombre anda buscando el camino de del retorno al Edén. Solo siglos después, nuestro propio Señor Jesucristo daría una respuesta a esta pregunta, cuando Jesús mismo lleva a sus discípulos a llegar a la conciencia de que solo Él, el Dios encarnado, es aquel que puede conducirnos de retorno al Edén, de retorno a la casa del Padre. Jesús les dijo a los discípulos en Juan capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y note la pregunta que hace Tomás. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esa es la pregunta que Dios le está haciendo a Adán. Y repito, es la pregunta que ha sonado en cada corazón humano hasta nuestros días. ¿Cómo podemos retornar a casa?
Y miren la pregunta, la respuesta maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, con Jesús se abrió de nuevo ese camino y Él es el camino. No es que Él nos muestra el camino, es que Jesús mismo es el camino de retorno al Edén, a la casa del Padre y más allá del Edén. Ante la pregunta de Dios, Adán responde con sinceridad, pero sin un ápice de confesión. Noten esto es importante. En la respuesta de Adán hay sinceridad, o sea, Adán no oculta la cosa. Diríamos nosotros descaradamente dice lo que hizo, pero no notamos ningún síntoma de arrepentimiento, mucho menos una confesión. La respuesta de Adán no responde a la pregunta de Dios, no responde a lo que Dios está preguntando. Dios preguntó, ¿dónde estás? Y él responde lo que hizo. Pero bueno, es un paso inicial hacia la introspección, que ese es el propósito de Dios. A través de estas preguntas es empezar a llevar a Adán hacia adentro, a que mire su propio estado. ¿Qué hace Adán? Bueno, Adán informa su situación personal y no su situación geográfica, lo cual refuerza que la pregunta divina es más profunda de lo que superficialmente se entiende. Por primera vez en este pasaje encontramos en la Biblia la palabra temor. Dice el hombre, dice Adán en su respuesta, tuve temor. Pero qué lamentable, porque este temor no es el temor del que nos habla Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es ese, obviamente, porque Adán acaba de rechazar la sabiduría divina y se acaba de acoger a la sabiduría satánica, a la sabiduría mundana. El temor que Adán está experimentando acá es el temor de Apocalipsis capítulo 7 versículos 16 al 17, cuando los hombres les piden a las peñas que caigan sobre ellos para que los oculte de la ira del Cordero y el que está sentado en el trono. Hay un temor, hermanos, que lleva al cielo, pero hay un temor que conduce al infierno. Tenemos que aprender a distinguir esto. Repito, hay un temor que lleva al cielo, pero hay otro temor que conduce al infierno. Hay un temor, como dice Juan, que nace del amor y otro temor que nace del terror, del horror. El temor que Adán está experimentando acá es el segundo. Por lo tanto, ¿qué hace? Se esconde. No acude a Dios, sino que se esconde. En últimas, aquí notamos que ha nacido la culpa en el corazón del pecador. Lo que se le va a llamar la culpa del pecado, en un sentido subjetivo, en un sentido de la persona, es decir, ese sentido de culpabilidad interno, ese sentido de que he hecho algo malo, pero que no nos empuja al arrepentimiento, sino que nos empuja es al terror hacia Dios. Es importante entender esta distinción porque un terror al infierno no necesariamente nos conduce al cielo. Hay gente que manifiesta creer en Dios porque le tiene miedo al infierno. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es un terror que se conduzca hacia Dios, pero un terror que no solo nos hace temblar delante de Dios, sino que es un temblor que nos lleva a buscar el camino de retorno que Dios ha establecido para el hombre. Un verdadero terror, un verdadero temor que conduce al cielo, comienza con temblar ante Dios, pero debe concluir conduciéndonos hacia el Salvador. El evangelio no solo es anuncio de la ira de Dios, sino que también es anuncio de la misericordia de Dios. Adán ahora solo está experimentando ese terror por las consecuencias que vienen por su pecado. De nuevo, Dios pregunta, Adán responde, ahora Dios vuelve a preguntar. Dios sigue en su tarea de conducir a Adán a la confesión. Ahora Dios va a empujar un poco más para esa confesión. No es suficiente contar cómo está. No era suficiente que Adán dijera cómo estaba. La primera pregunta era una pregunta indirecta. La segunda pregunta de Dios es una pregunta directa. Noten la pregunta de Dios. ¿Quién te mostró que estabas desnudo?
Y la pregunta es esta: ¿del árbol que te mandé que no comieras de él, comiste? Ya es una pregunta directa. Va al meollo del asunto, va al pecado. Pero otra vez, noten ustedes que Adán, en lugar de confesar su pecado, dirige su mirada hacia la mujer. Por lo tanto, dirige la responsabilidad y el juicio sobre su esposa. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable. En lugar de, en este momento, confesar su pecado y arrepentirse, entonces Adán simplemente mira a Eva y dice: la mujer que me diste. En otras palabras, es como si Adán estuviera diciendo: yo no soy responsable, la mujer es responsable, e indirectamente le está echando la culpa a Dios, porque es la mujer que tú me diste, tú, Dios. Adán fue solidario en el pecado, ¿recuerdan? Adán comió así como ella. Se solidarizó con su esposa en el acto del pecado, pero no quiere ser solidario en el castigo. Eso es normal, eso es habitual en nosotros los pecadores, los seres humanos caídos. Queremos participar del pecado, pero no queremos las consecuencias del pecado. Qué terrible contraste, hermanos. Este versículo 11, qué terrible contraste con esa poesía maravillosa que encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 23. ¿La recuerdan? La primera poesía de la Biblia, que la dedica un esposo a su esposa. Adán ya clamó emocionado: ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Proclamó la unidad de la pareja. Ahora Adán echa a su mujer a los leones. Se olvidó de todo eso que había expresado anteriormente. De una manera inmisericordia, Adán echa todo el juicio y toda la responsabilidad sobre su esposa. Miren, finalmente Adán no protegió a Eva, su mujer, ni de la tentación satánica, pero tampoco del juicio divino. Permitió la tentación, estuvo pasivo cuando Satanás tienta a Eva, y ahora se aleja del juicio para que todo el juicio, toda la responsabilidad recaiga sobre su esposa, ¿no? Un cuadro dramático, pero real, ¿no? De lo que es el hombre, el masculino caído, de lo que es el estado patético y miserable de todo varón descendiente de Adán, porque en lugar de ser protectores, la tendencia a nuestra naturaleza pecaminosa como hombres es más bien ser cobardes y no proteger a nuestras esposas o a nuestras familias. Y esto contrasta agudamente con el caso del segundo Adán, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el segundo Adán? Se puso entre la ira de Dios y su esposa, la iglesia. Jesucristo recibió sobre sí el castigo que debía caer sobre su esposa, la iglesia, y trayéndole así a su iglesia, a su esposa, perdón y salvación eterna. ¿Notan el contraste tan terrible? Acá tenemos a un Adán culpable, pero ¿qué hace? ¿Qué hace ese Adán culpable? Echa toda la culpa sobre su esposa. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tenemos? Un Adán inocente, no culpable, pero que se echa toda la culpa, toda la responsabilidad, todos los pecados de su esposa para que el castigo caiga sobre él. Diferente Adán, este Adán que estamos leyendo, que dice castígala a ella. Jesucristo dijo: castígame a mí. Como dice el profeta Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Escuchen esto, hermanos: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo contrasta con este primer Adán? Adán olvida algo. Olvida que si me solidarizo en el pecado, inevitablemente
las consecuencias voy a tener que compartirlas. Como enseña el Salmo capítulo 1. El Salmo capítulo 1 enseña claramente que si yo quiero andar con los pecadores, entonces debo ser consciente que voy a compartir el destino con esos pecadores. El Salmo dice, Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero escuchen esto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y Romanos capítulo 1, versículo 32, dice que Dios no solo va a castigar a los que pecan, sino también a aquellos que se complacen con los que practican tales cosas. Nunca olvidemos este principio fundamental que está plasmado acá en Génesis. Y es que cuando compartimos el pecado, necesariamente vamos a compartir las consecuencias. Adán, indirectamente entonces, le echa la responsabilidad a Dios. No solo desvía la atención hacia Eva, sino que echa la responsabilidad sobre Dios. Sus palabras insidiosas son: la mujer que pusiste tú, Dios, a mi lado. Como es habitual en el ser humano pecador, también echa la culpa sobre las circunstancias. Noten, no solo la esposa, no solo Dios, sino también las circunstancias. Adán dice, ella me dio el árbol y comí. Como si las cosas y el pecado sucediera simplemente. Como que yo me levanto y me tropecé. Ay, fue que tropecé. Esa es la idea acá. Entonces, ¿quién tiene la culpa, Adán? No yo. Puede ser Eva, puede ser Dios, o pueden ser las circunstancias. No encontramos aquí nada de esas palabras de comió con ella, que habíamos encontrado atrás en el versículo 6. Cualquiera, la mujer o Dios, o cualquier cosa, la circunstancia, lo que sea, es responsable, menos él mismo. ¿Qué tenemos acá? Ha nacido un pecador. ¿Y esa no es la realidad trágica de cada uno de nosotros como pecadores? Que siempre vamos a echar la culpa a los otros, a las circunstancias o incluso a Dios para salvar nuestro propio pellejo. Pero eso es imposible, ¿no? Porque no es posible engañar al Dios 3 veces santo y justo, totalmente justo. En el versículo 13, ahora Dios va a indagar a la mujer. El versículo 13 dice, luego dijo Jehová Dios a la mujer, ¿qué es esto que hiciste? Dijo pues la mujer, la serpiente me engañó y comí. No es que Dios acepte las disculpas del hombre o que lo exima de su responsabilidad. Ya va a volver sobre eso. Pareciera que Dios como que aceptó la excusa del hombre y entonces ahora la mujer no. Conocemos el resto del relato y que finalmente Dios va a empezar el juicio por la cabeza. Más bien, el asunto acá es que Dios sigue con su proceso nutético, es decir, con su proceso exhortativo, con ese proceso de llevar al pecador a la convicción de pecado. Nutesis, nuteteo, es un verbo griego que significa amonestar, exhortar. Y todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento, esa palabra griega se refiere al proceso bíblico de amonestar al pecador para llevarlo al arrepentimiento. Por ejemplo, 1 Corintios 4:14 o Colosenses 3:13, entre otros, muchos textos que utilizan este verbo. 1 Corintios 4:14 o Colosenses 3:16. Ese verbo, nuteteo en griego, ha dado a luz una escuela de consejería bíblica que se llama la escuela nutética, que pone el énfasis en que el procedimiento bíblico para tratar con el pecado siempre va a ser a través de la exhortación y la amonestación. ¿Qué procura esa exhortación? ¿Qué procura esa amonestación? Lo que procura es el arrepentimiento, la conciencia de pecado para que finalmente haya una
confesión. Eso es lo que encontramos acá en Génesis. Eso es lo que Dios está haciendo con Adán y Eva. Entonces Dios ahora trata con la mujer para que salga a evidencia la culpa de los dos. No es el uno del otro, son los dos. Como en el caso de la tentación, aquí notamos entonces que los dos están presentes, Adán y Eva. Es decir, mientras Dios estaba indagando al hombre, Eva estaba al lado de su esposo. Así como mientras la serpiente hablaba con la mujer, Adán estaba al lado. La mujer ha presenciado el diálogo de Dios con Adán, ha escuchado las preguntas de Dios a Adán, ha escuchado las respuestas de Adán. Un asunto interesante acá en este pasaje es la estructura que encontramos en el párrafo como tal. El autor, Moisés, como buen poeta, ya nos tiene acostumbrados a esto, a que Moisés es un genio de la literatura, presenta la narración de Génesis 3 en un marco quiásmico. Quiasmo se refiere a esas estructuras poéticas donde se cruzan los elementos de la poesía. La palabra quiasmo proviene de una palabra griega que significa cruz y de hecho pues proviene de la palabra de la letra griega chi, que es como una cruz. De manera que cuando en poesía se habla de marco quiásmico, lo que se está refiriendo es que el autor coloca un elemento, luego otro elemento y luego va a cruzar esos elementos en diferentes estructuras. Noten lo siguiente, noten cómo es la estructura que aparece acá en Génesis capítulo 3. Primera escena, la tentación. El primer personaje que aparece es la serpiente. La serpiente está tentando. Luego, el enfoque de la narración de la tentación se va hacia la mujer que peca. Y finalmente, la narración de la tentación finaliza con el hombre pecando. Esa es la estructura a grandes rasgos entonces de la primera escena de Génesis capítulo 3. La tentación. Primero, la serpiente tentando, ahí lo ponemos como A, la serpiente tentando. Segundo, B, la mujer pecando. Tercero, C, el hombre pecando. Ahora, la segunda escena, que sería la escena del juicio, la primera es la tentación, la segunda escena es el juicio, se van a invertir. Ese A, B, C se invierte. Noten entonces cómo lo colocamos acá. Primero, ¿a quién llama Dios? Al hombre. Y el juicio primero va a venir sobre el hombre. Luego, ¿Dios a quién llama? A la mujer. Y va a haber juicio sobre la mujer también. Y por último, ¿a quién llama Dios? A la serpiente. Entonces, eso es un marco quiásmico. En este caso es un marco ABC, CBA. Comienza en este giro y se devuelve. A eso se le llama entonces una estructura quiásmica. Repito, esto muestra una gran capacidad literaria de Moisés. Él no solo escribió ahí, sino que dio un producto con una buena estructura literaria. De manera que Dios ya llamó a cuentas al hombre, ya le hizo las preguntas al hombre, ya llamó a cuentas a la mujer, le hizo las preguntas a la mujer. El tercer turno ahora es para la serpiente, va a ser para la serpiente, ¿no? Entonces, ese es el orden que vemos en el marco quiásmico, ¿no? Bueno, detengámonos entonces ahora en el versículo 13 que tiene que ver con la mujer. Es el turno de la mujer, ¿no? El alegato es simple, o sea, la defensa de la mujer es simple como la pregunta de Dios. Por eso solo ocupa un versículo acá. La pregunta divina es esta. ¿Qué hiciste? Otra vez, ¿notan la pregunta? La pregunta de Dios es una pregunta introspectiva, perdón. O sea, que quiere que la mujer vaya hacia adentro de sí misma. La respuesta de la mujer, ¿cuál es? La serpiente me engañó y comí. Esa es la respuesta de la mujer. Es decir, la mujer hace lo mismo que el hombre hace, transfiere la culpa. Ahora, centrémonos por ahora en la manera en que Dios hace preguntas. Noten las preguntas que Dios hace. Primero, Adán, ¿dónde estás? La segunda pregunta es, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Y la tercera pregunta es, ¿qué hiciste? A la mujer, ¿qué hiciste? Esto es importante, hermano. Acá estamos viendo a Dios como consejero, como predicador. Estamos viendo a Dios acá en su pedagogía divina, como un padre, hablando con sus hijos y llevándolos a una confesión. Y siguiendo ese patrón divino, los padres, incluso los pastores en el proceso de consejería bíblica, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza.
¿A qué me refiero? Si aprendiéramos de Dios a hacer las preguntas correctas cuando hay pecado. La pregunta correcta no es ¿por qué? Casi siempre nosotros vamos a ir a hacer la pregunta ¿por qué? ¿Sabe qué pasa cuando nosotros hacemos la pregunta ¿por qué? Va a haber múltiples razones. Siempre hay una razón para pecar. Siempre hay una causa. Siempre algo me obligó. Siempre hay un otro que me empujó a pecar. ¿Sí? Siempre va a haber una excusa para el pecado. Por eso la pregunta no puede ser ¿por qué? Porque cuando hacemos la pregunta ¿por qué? Le estamos abriendo una pauta al pecador a que se excuse. La pregunta adivina ¿cuál es? ¿Qué hiciste? Nota la pregunta, ¿qué hiciste? Cuando preguntamos qué, entonces estamos llevando a la persona a que reconozca lo que hizo, a que se mire a sí misma, reconozca su culpa. Dios sabe perfectamente que nuestra naturaleza caída nos lleva siempre a excusarnos cada vez que pecamos. Por lo tanto, Dios va a abordar a ellos con la pregunta, ¿qué? Vuelvo y digo, haríamos muy bien en aprender de esa manera en que Dios hace las preguntas. Eva, al igual que Adán, aprende rápido. Y Eva es buena alumna. Recuerda que fue buena alumna de hermenéutica en la Academia Satánica. Ahora es buena alumna en la Academia Adámica. ¿Cuál es la Academia de Adán? ¿Cuál fue la lección que acaba de dar Adán cuando la mujer lo estaba viendo? Excusas. Échale la culpa a otro. ¿Quieres librarte del juicio y el castigo? Échale la culpa a otro. Eva aprende rápido, pero aprende rápido el mal, ¿no? Así somos los seres humanos pecadores, ¿o no? Aprendemos el mal fácil, por imitación, ¿no? Eva le echa la culpa al otro y se excusan las circunstancias. ¿Qué hace Eva? Mira a su lado, ya, Adán ya fue enjuiciado. ¿Quién le queda al lado? La serpiente. Entonces dice, la serpiente. Pero no solo la serpiente, también las circunstancias, porque Eva dice, ella me engañó. Esa excusa, ella me engañó, suena a yo no sabía lo que hacía. Yo simplemente comí, no me di cuenta. No podía hacer nada más. Parece que nos está reflejando a nosotros, o mejor deberíamos decir, nosotros reflejamos a Adán y a Eva, ¿no? Somos así con el pecado. Somos así. Siempre que somos confrontados con el pecado, somos así. Vamos a echar la culpa sobre otros, vamos a excusarnos en las circunstancias y si es posible también le vamos a echar la culpa a Dios. Se cierra acá el telón, se oyen aplausos, como si una escena teatral se tratara, han nacido las excusas. Ahora, hay algo importante que decir acá. El Nuevo Testamento asume la realidad del engaño satánico sobre él. Es decir, el Nuevo Testamento en 2 textos claramente dice que Satanás, que la serpiente engañó a Eva. O sea, Eva en cierta medida no está diciendo una mentira. Pero es que el punto no era que dijera la serpiente me engañó. El punto que Dios quería era que Eva reconociera su propio pecado. Pero note, por ejemplo, lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 15. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Note que Pablo asume que es verdad. Pablo retoma el lenguaje de Eva y dice que sí, Eva fue engañada. Y termina el texto diciendo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este último versículo, el versículo 15, con ese pero inicial, señala que si bien es cierto que la serpiente engañó a Eva, o sea que toda la trama de la serpiente fue una trama engañosa, eso no excusa a Eva de las consecuencias del pecado. Y claro, la narración posterior de Génesis también va a reafirmar esto. El segundo texto del Nuevo Testamento es 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra vez, ¿notan? Pablo está afirmando,
que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. De manera que la astucia de la serpiente fue evidente. Sin lugar a dudas, eso está claro ahí en el propio texto de Génesis. Esa astucia de la serpiente lleva a través de engaños a que Eva finalmente se rebele contra Dios y bueno, con Eva también su esposa. Sin embargo, vuelvo y repito, notemos que tanto Dios en Génesis como Pablo en Timoteo en Corintios no eximen la responsabilidad ni el hombre ni la mujer. Tanto Adán como Eva son responsables por su pecado y entonces deben recibir el merecido castigo. Finalmente, vamos a notar en Génesis capítulo 3 que tanto la pareja como Satanás, los dos, tanto la pareja como Satanás, serán juzgados y recibirán su debida recompensa. Pero vamos a notar algo, que el castigo no es igual para Satanás que para Adán y Eva. Vamos a hablar eso ahorita más adelante. Y ahí entonces implica el asunto del engaño adrede de Satanás y del pecado consciente de Adán y Eva. Pasemos entonces ahora a los versículos 14 y 15. Entonces dijo Jehová Dios a la serpiente: porque hiciste esto, maldita serás tú entre todas las bestias y entre todo animal del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Además, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. De entrada notamos una diferencia importantísima. ¿Cuál es esa diferencia importantísima? Aquí no hay diálogo. Aquí no hay pregunta introspectiva. Aquí no hay pregunta que conduce a la confesión. Este es un detalle muy, muy importante. Aquí Dios no va a Satanás y le dice, ¿qué hiciste? No va a Satanás y le pregunta, ¿dónde estás? Ahora, es interesante. La serpiente está ahí. O sea, la serpiente no puede huir de Dios. Es una criatura sometida bajo la soberanía de Dios, revelada, sí. Pero ahí está. No puede escapar del juicio de Dios. Pero el punto es este. Aquí no hay diálogo. Aquí no hay pregunta. Dios directamente pasa al juicio de la serpiente. El principio bíblico es este. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Eso está claramente establecido en las Escrituras. Y Romanos capítulo 2, versículos 1 al 10 lo enseña de una manera muy explícita. Allá Pablo hace una distinción entre aquellos que pecaron conociendo la ley y aquellos que pecaron sin conocer la ley. Ahora, importante, Pablo deja en claro allá. Eso no significa que unos van a ser castigados y otros no. No. Eso no significa eso. Todo hombre va a ser castigado. Todo hombre va a recibir un debido pago por su pecado. Pero no todos van a recibir el mismo castigo. Ese castigo tiene un grado de acuerdo a la revelación, de acuerdo al grado de revelación que recibieron. Ahora, ya vimos cuando analizamos Génesis 3:1 que la serpiente es un ángel. Y que ese ángel, de acuerdo a Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 17, habitaba en la inmediata presencia de Dios. Era un querubín grande y protector. Un querubín que recibió grandes privilegios y grandes responsabilidades. Por lo tanto, no cabe aquí oportunidad alguna para la confesión, para el arrepentimiento, ni para el perdón. Los ángeles que se rebelaron no reciben la oportunidad de la redención. ¿Por qué? Por el grado de revelación, por el grado de privilegio que ellos tenían, diferente al ser humano. Después vamos a leer estos textos, pero acá hay que tener en cuenta 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 2 de Pedro 2, 4, y también Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. ¿Qué aparece acá en el relato de Génesis? La culpa por el pecado. Ha nacido la culpa por el pecado, no la culpa del pecador. La culpa del pecador es ese sentido interno
de la justicia divina, de que debe ser castigado por su pecado. Aquí estamos hablando de la culpa en un sentido objetivo, fuera del hombre. Es decir, el castigo merecido por el pecado. Una cosa, hermanos, es la culpa interna, el sentido interno, la culpa subjetiva, y otra cosa es la culpa objetiva. La culpa subjetiva es esa sensación, como dije anteriormente, del juicio divino sobre mí. La culpa objetiva es el castigo que efectivamente Dios manda sobre el pecado. ¿Y por qué hago esta distinción? Bueno, porque a un nivel pastoral es importante y a un nivel de la vida diaria del creyente. Porque la culpa de nuestro pecado cayó sobre Cristo. Todo aquel que se ha refugiado en Cristo, entonces ha recibido un perdón de los pecados y ya no hay juicio sobre él. Pero a veces a nuestra conciencia le cuesta mucho aceptar ese perdón de pecados y entonces todavía hay cierto sentido de culpa dentro de nosotros. Acusaciones también a veces del enemigo. Es decir, hay genuinos y verdaderos creyentes que aunque han sido perdonados por sus pecados, la culpa del pecado ya ha sido removida porque cayó sobre Cristo, todavía se sienten culpables ante el trono de Dios. Y eso no es sano. Eso lleva al creyente al desespero, lleva al creyente al desánimo. Puede llevarlo incluso a momentos de crisis de conciencia terrible, a sentirse abandonado por Dios. ¿Qué hacer en esos momentos? Bueno, convencer a mi corazón, como hace el salmista, convencer a mi conciencia de que la culpa objetiva ya cayó sobre Cristo, por lo tanto, la culpa subjetiva, ese sentido, esa sensación del juicio divino, ya no tiene por qué estar. Hasta este punto, en Génesis todo era bendición, pero la entrada del pecado al mundo trae consigo la maldición. Ya el muy bueno, en gran manera, queda atrás. El muy bueno en gran manera era la bendición divina sobre su creador. Ahora que entra la maldición, el castigo. La primera criatura en recibir el castigo debido por el pecado es la serpiente. Satanás. Note quién recibe el primer castigo. Es la serpiente, no es Adán y Eva, es la serpiente. La maldición en boca de la criatura es una mala palabra, está prohibida. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 12 nos dice que nosotros no debemos maldecir. Pero en la boca de Dios, la maldición es una sentencia de castigo que implica el retiro de la bendición divina. Repito, en la boca de Dios, la maldición es una sentencia de castigo que implica el retiro de la bendición divina y por lo tanto la recepción de todo el desagrado divino con sus respectivas consecuencias. Dios le dice a la serpiente, maldita serás. Retiro de bendición y la recepción de todo el desagrado divino. El lenguaje de juicio que encontramos en estos versículos sobre la serpiente aparece en otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Y entendido bajo esa perspectiva, este lenguaje deja aún más claro que estamos frente al juicio original de Satanás y no frente al castigo de un mítico animal que caminaba o hablaba. Ahora queda claramente, ahora esto está más reforzado aún. Si en Génesis 3:1 dimos varios argumentos para demostrar que la serpiente allá es un título de Satanás, que el personaje que encontramos en Génesis 3 es Satanás mismo en persona, a quien se le llama ahí serpiente, ahora cuando leemos este lenguaje de juicio, esa idea queda aún más reforzada. Noten, hermanos, el lenguaje de juicio que Dios lanza sobre la serpiente a la luz del resto de las Sagradas Escrituras. La primera parte del juicio es esta: maldita serás tú entre todas las bestias y entre todo animal del campo. Esa es la primera parte del juicio. Nos recuerda el castigo que cayó sobre el soberbio rey de Babilonia, Nabucodonosor. Observen este texto, Daniel capítulo 4, ahí está en la diapositiva, Daniel capítulo 4, versículo 25. La maldición sobre Nabucodonosor es esta: que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada
y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. ¿Qué significa ese lenguaje acá en Daniel? Bueno, significa que morar en las bestias es un juicio divino. ¿Y por qué viene ese juicio? En el caso de Nabucodonosor es claro, es explícito. Tenemos todo el capítulo 4 para leerlo. Implica caer en un estado de irracionalidad orgullosa por no reconocer que el Altísimo es el que gobierna sobre todas las cosas. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Nabucodonosor dice, la gran Babilonia que yo edifiqué. En ese momento se oye esta sentencia divina y el castigo de Dios es, vas a ser como las bestias, comiendo hierba. Y el texto explica, se le quitó su razón. Es decir, el estado más terrible del pecador es perder la razón. Es decir, no la capacidad de pensar, no la capacidad de crear, no la capacidad de aprender ciencias humanas, naturales, la capacidad de reconocer que hay un Altísimo que gobierna sobre todas las cosas y pensar que yo soy el que gobierno sobre mi vida. Esa es la condición del hombre caído. Es un estado de irracionalidad. Aunque el hombre caído puede hacer grandes cosas, grandes obras, usa su razón de una manera que a veces nos sorprendemos, quedamos maravillados. No es capaz de reconocer al Altísimo. Y notan entonces lo que hace Dios con la serpiente. Este lenguaje entonces, de acuerdo a Daniel, no es un lenguaje que implica que aquí estamos frente a una serpiente que tenía patas y que ahora pierde las patas y va a andar entre las bestias. Es un lenguaje de juicio que señala a la irracionalidad. Y eso es evidente a lo largo del resto de las Sagradas Escrituras. El ser más irracional de la creación hoy en día es Satanás. Satanás, que fue coronado con tanta hermosura, con tantas capacidades por Dios, y ahora no se somete a su creador. Y nunca lo hará. Nunca lo hará. Segundo, el texto continúa diciendo que maldita serás entre las bestias y entre todo animal del campo. Dice, sobre tu vientre andarás. Y hay que recordar que Dios le prohibió a los israelitas comer animales que andaran sobre su vientre. Es parte de los animales que Dios prohibió que los israelitas comieran. Por ejemplo, usted puede mirar Levítico capítulo 11, versículo 42, allá está la lista. Y dentro de esa lista están los animales que se arrastran. Pero además el texto dice, polvo comerás todos los días de tu vida, sobre tu vientre andarás. Y hay que recordar que golpearse el pecho era un signo de profundo dolor dentro de los israelitas. Hay varios textos que hablan de esto. Por ejemplo, Isaías capítulo 32, versículo 12. Esta expresión, golpearse el pecho, unida a la expresión comer polvo, es claramente un lenguaje de juicio divino en Isaías capítulo 29, versículo 4 y en Miqueas capítulo 7, versículo 17. No tenemos el tiempo aquí para leer todos estos textos, hermanos. Por eso están en la diapositiva, ahí la tienen. Anótenlos y mírenlos más adelante. Después sacan el tiempo y los miran. Isaías 29:4 y Miqueas capítulo 7:17 utilizan ese lenguaje de golpearse el pecho y comer polvo para señalar juicio divino. Y en tercer lugar, dice el texto que la cabeza de la serpiente sería aplastada. Eso es parte del juicio. Sería aplastada la cabeza de la serpiente. Y esto se refiere a la costumbre antigua de poner los pies sobre el cuello de los reyes derrotados, como símbolo de victoria. Recuerden lo que hizo Josué cuando derrotó a los reyes en Canaán. Josué capítulo 10, versículo 24. Llamó a los generales del ejército y les dijo, pongan sus pies sobre el cuello de estos reyes.
Eso también aparece en Isaías 26, 5 al 6, es el lenguaje de aplastar la cabeza. Malaquías capítulo 4, versículo 3. Siempre, repito, siempre. Este tipo de expresiones en la Biblia se utilizan para referir juicio. Para referir juicio. Hay otra expresión similar a esta de aplastar la cabeza y es la expresión de hollar a, pisotear a. Pueden mirarla en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Salmo capítulo 91, versículo 13. O el Salmo 110, versículo 5. En estos textos, la expresión hollar a o pisotear a alguien significa juicio, derrota. Y también en la Biblia encontramos una expresión similar que es poner a los enemigos por estrado de los pies. Salmo 110, versículo 1. Un salmo al que tendremos que volver obligatoriamente más adelante en este texto de Génesis. Poner a los enemigos por estrado de los pies. ¿Notan dónde están los enemigos? En los pies. O sea, ese rey está pisoteando a esos enemigos. De manera que este lenguaje de juicio sobre la serpiente claramente nos reafirma la idea que ya habíamos establecido en el versículo 1. Aquí estamos frente a Satanás, frente a un ser moral, frente a un ser racional. Y todo este lenguaje es un lenguaje del juicio divino sobre la serpiente. Satanás, o sea, ahora va a ser irracional, pierde su razón de reconocer al soberano del universo, va a lamer el polvo, es lenguaje de derrota y va a ser pisoteado, hollado. Podemos además añadir que la referencia a comer polvo no aplica como un juicio del animal conocido como serpiente. Algunos han dicho eso, ¿no? Que entonces ahora comer polvo y vemos que las serpientes comen polvo, eso es parte del juicio divino. Eso no es así, hermanos, porque de acuerdo con Isaías capítulo 65, versículo 25, Isaías 65, 25, parte del orden natural restaurado en la tierra nueva será que la serpiente comerá polvo. Repito, Isaías 65, versículo 25, un texto que habla de los cielos nuevos y tierra nueva, presenta allá a la serpiente comiendo polvo. Si eso fuera parte del juicio, esperaríamos que eso se revirtiera en la nueva creación. Eso significa que la serpiente coma polvo es parte del orden natural. Así lo creó Dios. Bueno, y las investigaciones de la ciencia moderna dan respuesta a eso. ¿Por qué la serpiente tiene que ir lamiendo polvo, no? Hay una razón de eso, es la manera como la serpiente rastrea. También, que la serpiente se arrastre sobre el pecho hace parte de ese orden original. Es decir, aquellos que afirman que aquí estamos frente a una serpiente que tenía patas y que hablaba, y que el juicio de Dios sobre esa serpiente fue quitarle las patas y que ahora se arrastrara sobre el pecho, tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Génesis 1, versículo 25, y también el versículo anterior, el 24, Dios creó los animales que se arrastraban. O sea, que la serpiente se arrastraba, que habían esos reptiles que se arrastraban en la creación original en Génesis 1, está claro. De manera que la serpiente originalmente, tal como Dios la crea, se arrastra y come polvo. Por lo tanto, aquí no hay un juicio para el animal, como ya claramente hemos establecido. Pero es importante dar estos argumentos porque sé que muchos han escuchado el argumento a favor del animalito, ¿no? Entonces, es importante ver cómo es que la Biblia está utilizando todo este lenguaje y cómo la propia Biblia nos da respuesta a lo que allí se dice. Por tanto, el juicio no aplica a la serpiente terrestre, sino a la serpiente angelical, a Satanás. Estamos frente a un ser racional, personal y moralmente responsable. Es muy probable que Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 6, tenga en mente las palabras de Génesis capítulo 3, versículo 15. Repito, es muy probable
que Apocalipsis 12, 1 al 6, tenga en mente esta maldición de Génesis 3:15. Bueno, a propósito, Génesis 3:15 ha sido llamado el protoevangelio, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, porque la maldición a la serpiente resulta ser una promesa para el ser humano, ¿no? En la visión de Apocalipsis capítulo 12, Juan ve una gran rebelión angelical comandada por el gran dragón escarlata. Note quién comanda esa rebelión angelical de Apocalipsis 12, es el gran dragón escarlata. Ese dragón tiene como propósito destruir la simiente de la mujer, de lo que nos está hablando Génesis 3:15. Dice que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente va a herir el calcañar de esa simiente. Juan retoma ese lenguaje allá de combate. Juan nos dice que cuando Satanás se rebeló, allá en Juan capítulo 12, que cuando Satanás se rebeló, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Notan lo que está diciendo Juan? Que la serpiente arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y estrellas del cielo es una clara referencia a los ángeles. Por lo tanto, Juan nos está hablando de los ángeles que acompañaron al diablo en su insurrección contra Dios. Mateo capítulo 25, versículo 41. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 y versículo 9 se refieren a estos ángeles rebeldes como sus ángeles, refiriéndose a Satanás. Repito, Mateo 25, 41 y Apocalipsis 12, 7 y 9, los tres textos se refieren a esos ángeles como los ángeles de Satanás. Dice sus ángeles, Satanás y sus ángeles. Claramente refiriendo entonces que hay unos ángeles que siguen a Satanás. Son entonces aquellos seres celestiales que, en palabras de Pedro y de Judas, pecaron y no guardaron su dignidad, es decir, sus lugares de honor. Segunda de Pedro 2:4 y Judas versículo 6. Segunda de Pedro 2:4 habla de unos ángeles que se rebelaron y están guardados en prisiones de oscuridad. Y Judas versículo 6 menciona a esos ángeles como unos ángeles que no guardaron su dignidad. Y la palabra dignidad allá significa lugares de honor. Abandonaron esos lugares de honor. Entonces, todos estos textos en conjunto nos harían pensar, no es algo que estoy afirmando que es así, pero nos harían afirmar o nos harían pensar mejor que aquí estamos frente a la rebelión de Satanás y que unos ángeles también nos siguen en esta rebelión. Teniendo en mente también este lenguaje de juicio sobre Satanás y conectándolo con el resto de la Biblia, vamos a notar que el Nuevo Testamento retoma todo este juicio, todo este lenguaje de juicio, tomando como base el Salmo 2 y el Salmo 110 y lo aplica a Cristo, el segundo Adán. Es decir, me explico. Con base en el Salmo 2 y el Salmo 110, el Nuevo Testamento acude a Génesis 3:15 para mostrar que la simiente de la mujer que derrota a Satanás, que aplasta la cabeza de la serpiente, es Jesucristo. Notemos los siguientes textos, y acá estos sí los vamos a colocar en la diapositiva. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 29. Hechos 4, 24 al 29. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Ahí encontramos una cita del Salmo 2, 1 y 2. Del Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2. Cuando dice que los reyes de la tierra se reunieron contra su Cristo, contra su ungido. Y el Salmo 2 canta las alabanzas porque Dios entrega a su Cristo, a su ungido, todos esos gobiernos. Y los reyes que se rebelan van a ser aplastados. Noten entonces el Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija alfarero los desmenuzarás. ¿Nota las similitudes de este lenguaje con el de Génesis 3:15? Solo que aquí ya está siendo aplicado al Mesías, al Cristo. Y este texto aparece citado varias veces en el Nuevo Testamento. Hechos 13:33, ahí tienen las citas en la diapositiva. Hebreos 1:5, Hebreos 5:5, Apocalipsis 2:26 y 27, Apocalipsis 12:5 y 19:15. Todos esos textos aplican el Salmo a nuestro Señor Jesucristo. Noten ahora el Salmo capítulo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es lenguaje Génesis 3:15. Aquí el Salmo está retomando Génesis 3:15. Otra vez que notamos, pues es un texto mesiánico. Eso es claro por el Nuevo Testamento. Este texto es uno de los versículos, si no el más citado en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 22, versículo 44, Marcos 12:36, Lucas 20, 42 al 43, Hechos 2, 34 y 35, Primera de Corintios 15, 25, Efesios 1, 20 al 22, Colosenses 3:1, Hebreos 1, 13, 8:1 y Hebreos 10, 12 al 13. Todos estos textos del Nuevo Testamento citan el Salmo 111 aplicándolo a nuestro Señor Jesucristo. Y noten este texto de Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿No es una cita de Génesis 3:15? Claro que sí. Pablo está pensando en Génesis 3:15. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Interesante, ¿no? El Dios de paz se arma como guerrero acá para destruir a Satanás. Entonces, a la luz de todo este contexto teológico, o sea, de todo lo que la Biblia dice de Génesis 3:15, debemos entender lo que nuestro pasaje dice. Y a la luz de ese contexto, entonces, debemos entender las palabras que son difíciles, por supuesto, que aparecen en el versículo 15. Esas palabras que dicen, además, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su descendiente, él te aplastará la cabeza, y tú le aplastarás el talón. ¿Qué significan estas palabras del versículo 15? Son la declaración de guerra de Jehová contra Satanás. Repito, es la declaración de guerra de Jehová contra Satanás, que culminaría cuando la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero después de que la serpiente hiriera a su verdugo. Recordemos que en Gálatas 4:4 Pablo dice que Cristo es la simiente de la mujer. Dice Pablo que él fue nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Ahora, hay un detalle interesante en nuestro texto, en Génesis 3:15. Aquí lo coloco. Es interesante lo que el texto hebreo dice, que lo hemos reproducido literalmente. Lo hemos reproducido literalmente diciendo lo siguiente: además pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su descendiente. Él, noten, él te aplastará la cabeza y tú le aplastarás el talón. Esto es una traducción bien literal, y era importante aquí traducir literalmente para que notemos el énfasis del texto y para que notemos la riqueza que hay allá en el hebreo. Aquí Moisés está utilizando un pronombre personal masculino, él, who en hebreo. Él te dirá, aunque gramaticalmente el antecedente sea un sustantivo femenino, será, simiente. ¿Notan el punto? El texto dice, repito para ustedes, además pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, y su descendiente, o sea, el descendiente de la mujer. Esa palabra está en femenino. Pero ahora dice, él te aplastará. Gramaticalmente esperaríamos acá un femenino, un pronombre femenino, pero aparece un masculino, señalando claramente un varón, el varón que nacería de la mujer. En Génesis 4:25 tenemos una ampliación en las palabras de Eva cuando nace su hijo Seth, del significado de este texto, y vamos a verlo pues más adelante cuando vayamos a Génesis 4:25, porque el primer hijo de Adán y Eva, a Eva le pone el nombre, ella le pone el nombre y dice que se va a llamar Caín, porque de Jehová he adquirido varón. Obviamente, no podemos afirmar que Adán y Eva comprendieron todos los detalles e implicaciones de esta maldición que resulta en una promesa. O sea, la maldición es para la serpiente, pero la maldición para la serpiente es una promesa para el hombre y para la mujer. ¿Cuánto entendieron de esto Eva y Adán? No sabemos. Génesis 4, como les dije, 4:25, deja entrever que ellos entendieron claramente una promesa de salvación. No en todos los detalles de lo que ahora nosotros entendemos, pero ellos entendieron una promesa de salvación. El contexto más cercano, los versículos que siguen, nos van a dejar en claro hasta dónde ellos comprenden estas palabras. Pero estas palabras tienen un alcance amplio, y ya viéndolo nosotros desde nuestra perspectiva que tenemos Antiguo y Nuevo Testamento, notamos que esta declaración de guerra tiene unas connotaciones amplísimas que tienen un punto culminante en los últimos libros de la Biblia. Y volviendo a Apocalipsis capítulo 12, lo mencioné antes, Apocalipsis capítulo 12, en esos versículos del 1 al 6, incluso todo el capítulo 12, habría que leerlo todo. En la visión de Juan hay una guerra, que evidentemente fue una guerra que comenzó en Génesis, porque Juan está pensando en Génesis. Pero esa guerra que comenzó en Génesis continuó por los siglos. Es en realidad una guerra que se percibe a lo largo de toda la historia bíblica, y que llegó al punto culminante cuando Satanás le da una mordida mortal a Jesucristo en su crucifixión, pero que resultaría en su derrota final, la derrota final de Satanás, cuando nuestro Salvador, en su resurrección y ascensión, aplastó la cabeza de la serpiente antigua. Esa historia de la guerra entonces entre Jehová y la serpiente, que termina en el combate final del Mesías con la serpiente, recoge varios eventos bíblicos. Por ejemplo, cuando Caín se levanta contra su hermano Abel. Ahí hay un atentado contra la simiente de la mujer, directamente. Y es Caín, que resulta ser simiente de la serpiente, quien se levanta contra su hermano, que es simiente de la mujer. O sea que ya en el siguiente capítulo de Génesis encontramos esa lucha que está anunciada acá en Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué decir de Génesis capítulo 6? Un texto que ha dado mucho de qué hablar. Y no voy a adelantar mucho, esperamos llegar allá. Pero en Génesis capítulo 6 encontramos la mezcla de las simientes. La mezcla de la simiente santa con la simiente impura. La mezcla de los descendientes de la mujer, adoradores de Jehová, con los descendientes de Caín, los adoradores de la serpiente. ¿Qué resulta de esa mezcla de simientes?
Bueno, que casi desaparece la fe en Jehová en toda la tierra. Al final de ese periodo, solo un hombre halló gracia a los ojos de Jehová. Es un atentado de Satanás para destruir la simiente de la mujer. Y si pasamos a Éxodo capítulo 1, la masacre de los niños israelitas por parte de Faraón, ¿qué tenemos allá? Otra vez un atentado de la simiente de Satanás, Faraón, contra la simiente de la mujer. Ahora una simiente que está en Israel, porque Dios ya promete que esa simiente va a venir a través de la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, los israelitas. No es Faraón, hermano, el que está allá actuando. Es Satanás detrás de Faraón tratando de exterminar la simiente santa para que no venga el Mesías. ¿Qué podríamos decir de la destrucción de la monarquía davídica en los grandes cautiverios? Es tratar de erradicar la simiente a través de la cual vendría el rey Mesías, la simiente davídica. Y finalmente la masacre de los niños en Belén. Ese fue el último intento de Satanás por evitar la venida del Mesías, por evitar que naciera la simiente de la mujer. En la visión de Juan, Apocalipsis capítulo 12, esta persecución no ha llegado al fin. Y eso es interesante porque nosotros ya sabemos que Satanás fue derrotado en la cruz. Pero de acuerdo a la visión de Juan en Apocalipsis 12, esa persecución no llega al final todavía porque la serpiente ahora persigue a la simiente de la mujer. Es decir, a la iglesia, la esposa del Cordero. La derrota final entonces sucederá cuando la esposa del Cordero, que es la simiente de Cristo, derrote la muerte, el pecado y Satanás. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo se han venido cumpliendo siglo tras siglo y llegarán a su cumplimiento total. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, contra mi iglesia, dice Jesucristo. Antes de Cristo, antes de la venida del Mesías, Satanás intentó por muchos medios evitar la llegada del Redentor al mundo. Pero ya que el Redentor vino y lo derrotó, ahora Satanás persigue la simiente de Dios, la iglesia, la simiente de Cristo. Y lleva 20 siglos tratando de destruir esa simiente. Pero las palabras de Cristo siempre se han cumplido. Las puertas del Hades, o sea, Satanás, no prevalecerán contra ella. Pero esto significa que la iglesia siempre está en combate. Siempre. ¿Por qué? Porque el Hades la está rodeando, cercando siempre, atacando a la iglesia. Y Satanás ha tratado de extinguir la iglesia de diferentes maneras y hoy, en nuestros días, intenta de nuevo extinguir la iglesia. Pero las palabras de Cristo se seguirán cumpliendo hasta que finalmente la iglesia derrote a Satanás, porque Cristo ya la derrotó. Bueno, hermano, vamos a dejar acá, porque si entro en otro tema lo vamos a dejar a medias. Así que, si tienen preguntas, voy a mirar el chat a ver si hay preguntas. Si tienen preguntas, por favor, vayan colocándolas allí en el chat. Bueno, no hay preguntas por ahora, hermanos. Entonces vamos a esperar un momento si alguien tiene preguntas que las vaya escribiendo ahí en el chat. Y damos un tiempo, un espacio para responder las preguntas hasta donde no sea posible, ¿no? Bueno, Angélica pregunta si Satanás fue vencido en la cruz, ¿por qué sigue luchando? Porque aún no ha sucedido la derrota final de Satanás. O sea, esto es lo que en escatología se le llama el ya y el todavía no. ¿Me explico? En la primera venida de Cristo, Él instauró su reino.
derrotó los enemigos de su pueblo, Satanás, la muerte y el pecado. Ya el Mesías, él derrotó a esos enemigos y eso ya es un acto garantizado. Pero el pueblo del Mesías aún no ha derrotado a esos enemigos. El pueblo del Mesías aún sigue peregrinando en esta tierra. La iglesia de Cristo está tanto en el cielo como en la tierra. Y mientras la iglesia siga peregrinando en la tierra, mientras la iglesia no sea completa, no se complete el número de los redimidos, entonces la iglesia sigue en una lucha en este mundo. Ahora, de acuerdo a a lo que dice toda la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, la iglesia está luchando actualmente contra Satanás, contra el mundo y contra la carne, o sea, el pecado. Notemos entonces que aunque Cristo ya derrotó a esos enemigos en la cruz y nos hace partícipes a nosotros, su iglesia, de esa derrota de sus enemigos a través de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, son los poderes del siglo venidero que hemos experimentado, aún esos enemigos siguen atacando al pueblo de Cristo. ¿Por qué es así? Bueno, porque es que en el plan redentor de Dios, el número del pueblo de Cristo es un número que debe completarse a través de los siglos. Mientras ese número no se complete, entonces el Mesías no viene. El cuerpo de Cristo no está completo. Ese cuerpo de Cristo tiene que completarse a través de la predicación del Evangelio. De manera que esos enemigos que Cristo derrotó en la cruz tienen que ser derrotados definitivamente por su pueblo. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 en adelante es clave con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice que Cristo es las primicias, pero los que son de Cristo vienen después de él. Ese lenguaje, ¿qué significa? Que lo que Cristo ha experimentado él de manera personal, lo tiene que experimentar todo su pueblo de manera personal. Y eso significa que si Cristo derrotó la muerte de manera personal, él resucitando, su pueblo tiene que resucitar. Que si Cristo derrotó a Satanás de manera personal en la muerte, resurrección y ascensión, su pueblo tiene que derrotarlo también de una manera personal. Y que si Cristo derrotó al mundo en su muerte en la cruz y en su resurrección, su pueblo también tiene que experimentar de manera personal esa victoria sobre esos enemigos. ¿Cuándo? Pregunta Pablo. ¿Cuándo es que se va a completar entonces esa victoria de Cristo? La respuesta de Pablo es cuando el postrer enemigo, que es la muerte, sea derrotado. En palabras de Pablo, la muerte es el postrer enemigo que va a ser derrotado cuando el pueblo de Cristo resucite. Es decir, Cristo ya derrotó la muerte porque Cristo resucitó, pero el pueblo de Cristo no ha resucitado. ¿Cuándo va a ser la derrota definitiva de la muerte? Cuando todos los que son de Cristo resuciten. ¿Cuándo va a ser la derrota definitiva de Satanás? Cuando todo el pueblo de Cristo entonces derrote a Satanás también. ¿Cuándo? En el juicio final. En el juicio final, cuando ya las acusaciones no valgan para nada, cuando el pueblo de Dios sea vindicado universalmente en la sangre de Cristo. Y cuando el pueblo de Cristo va a derrotar el mundo. Bueno, cuando ya no haya en nosotros naturaleza pecaminosa y cuando recibamos como herencia los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en la perspectiva del Nuevo Testamento, ya Cristo derrotó a esos enemigos. Esa es la garantía de que su pueblo va a participar de esa victoria. No estamos a la expectativa si lo vamos a alcanzar. Sabemos que lo vamos a alcanzar, pero esa victoria de Cristo en su primera venida se va a convertir en una derrota definitiva en su segunda venida, porque ahí va a ser una realidad para su pueblo. Repito, a eso se le llama entonces la perspectiva del ya y el todavía no, o se le llama la escatología inaugurada. En su primera venida, Cristo inaugura el reino, derrota a sus enemigos. En su segunda venida, consuma ese reino, participando a su pueblo de su victoria. ¿Alguna otra pregunta, hermanos?